Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Vamos a trabajar con esta blusa. Vemos que en la parte de la manga va sobre el hombro, pero es como una pieza adicional. Si fuese solo la manga, iría mucho más afuera y pues sería una manga que no quedaría muy funcional en cuanto a la parte del hombro porque se estaría cayendo. El escote va un poco más abajo del escote de la medida de radio de busto. El estampado va hasta la base de busto, lleva un escote pequeño en V hasta la base de busto también. La parte inferior está elaborado en otro material y tiene varillas. Es como una tela un poco más resistente. Su manga parece ser recta, con un puño ancho de aproximadamente 6 centímetros y frunce en esta parte. La parte del hombro va elastizado, la parte de busto va frunce tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y lleva este lazo que amarra en el busto también. Vamos a empezar entonces a trabajar. Voy a trabajar con este básico que es el multicurvas. Es el básico que he creado, que es ideal para cualquier tipo de cuerpo. Con este básico se puede trabajar cualquier tipo de prenda, con y sin pinzas inclusive. En la descripción del video les voy a dejar un link donde pueden tener más información sobre el curso de cómo realizar este básico, no interesa qué medidas tenga. Voy a empezar a trabajar la parte superior que va en estampado y también le voy a hacer copa o forro en la parte interior, obviamente, para que dé una mayor horma. Empiezo marcando el centro frente desde la base de busto hasta la mitad de hombro. La parte interna vamos a marcar punto externo de pinza, punta de busto, radio de busto superior. De acá a acá es radio de busto. Ya tenemos acá entonces las guías para el centro frente. Vamos a marcar ahora el costado. Como esta pieza no va a llevar esta pinza, lo que vamos a hacer es lo siguiente: marcamos por el costado desde la línea de base de busto hasta la parte inferior de la pinza. Luego sostenemos en la punta de busto y cerramos la pinza. Continuamos marcando el costado, sisa hasta la mitad de hombro. Marcamos radio de busto. Voy a regresarme acá a un punto que no marqué. Aquí estábamos al principio. Marco el punto externo de la pinza, del costado obviamente. Acá donde dice X es la parte externa. Y listo. Entonces vemos que acá tenemos un puntico, aquí tenemos otro, aquí está la punta de busto, radio de busto y radio de busto. Lo que vamos a hacer es cerrar primero parte inferior hasta la punta de busto y desde la punta de busto hasta la línea de hombro. Voy a hacer una lineecita acá para que este punto no se me pierda. Listo. Con el costado hacemos lo mismo. Marcamos esta línea de la base
hasta la punta de busto y en línea recta hasta el hombro. Aquí voy a marcar también para que no se me pierda este punto de radio de busto. Con esta parte vamos a trabajar tanto el forro como la tela, ya que son dos piezas diferentes. Este detalle del hombro, lo que significa aquí es que lleva una pieza de la blusa como tal, es decir, que a la manga se le agregó una parte de la blusa. Y acá vamos a hacer un aproximado del hombro. La manga normalmente llegaría hasta acá, entonces un aproximado de 5 centímetros. Lo que voy a hacer es marcar de este punto hacia adentro 5 centímetros estándar. Y voy a unir con una curva suave, así. Quiere decir que esto se lo vamos a agregar a la manga y les explicaré más adelante cómo. Antes de continuar, vamos a marcar por favor aquí, que este es el hombro, este es el corte y esta es la sisa. Y voy a marcarla como con un colorcito para no confundirme después. Voy a continuar con la parte delantera del forro. Como no quiero que mi blusa quede con este escote, sino que quiero que quede un poco más altico, pero pueden hacer el escote deseado. Pero eso va a variar siempre de acuerdo al tamaño de su busto. Si es un busto muy grande, pues marcan de radio de busto, bajan unos 3 centímetros aproximadamente para que el escote no sea tan profundo. O si es un busto pequeño, igual pueden bajar unos 3 centímetros para que el escote no quede tan profundo. Para mi gusto voy a hacerla un poco más alta. Por eso voy a trabajarlo con el radio de busto, pero si lo quiere así, bájele unos 2 a 3 centímetros estándar de radio de busto hacia acá. Y en este punto vamos a entrar 1 centímetro estándar y también marcamos radio de busto. Aquí vamos a bajar medio centímetro estándar. Es decir, que en vez de marcar radio de busto, vamos a marcar radio de busto menos medio centímetro. Para busto pequeño, si es un busto grande, van a bajar 1 centímetro. En mi caso sería menos 1. En mi caso sería menos medio. Y el puntico quedaría ahí en este lugar. Aquí y aquí. O sea que de aquí a acá hay 2 centímetros. Y de aquí a acá hay radio de busto menos medio centímetro. Ahora de aquí a acá menos 1 centímetro. Y de aquí a acá radio de busto. Voy a marcar ahora el escote con una curva muy suave. Y uno a la punta de busto. Aquí también marco. Escuadro con el centro frente a este punto y bajo aproximadamente 1 centímetro. Depende de qué tan escotado quiera también acá. Puede hacerlo un poco más escote corazón, puede bajar 2 a 3 centímetros. En mi caso de mi blusa voy a hacerlo con 1 centímetro únicamente. Entro 1 centímetro acá. Es decir, que escuadré esta línea, bajé 1 y entré 1. Y en este punto voy a sacar 1 para hacerle un pequeño cruce. Ese cruce no lo tiene la blusa, pero lo voy a hacer para que no se desboque tanto el escote como tal. Pero igual lo pueden hacer sin este pequeño cruce. Y si no quieren que la parte de brasier o ropa interior se vea, pues le agregan una copa al forro como tal.
hacer este cruce aquí. Aquí cerca a la altura de busto voy a hacer una pinza correctiva de 1 centímetro. Ahora sí, con semicurva vamos a cerrar este escote. Quiere decir que esta pieza es una. Vamos a eliminar acá 2 centímetros estándar en la pieza de costado para eliminar esta punta. Y suavizamos con una curva. O sea que esto se pierde. Aquí vamos a suavizar también. Esta es otra pieza. Marcamos el hilo de telas cuadrando la línea base. Esta línea la escuadramos y marcamos línea vertical. Esta pieza se corta 2 veces en tela de forro. Igual para este lado. También se corta 2 veces en tela de forro. Todo esto que ven acá se pierde, todo esto. Para el forro, obviamente. Lo que vamos a hacer es calcar esto para sacar ahora la pieza que va en tela. Lo primero que vamos a hacer es sacar esta pieza, la del centro frente. Vamos a marcar únicamente línea base, es decir, esta. Y vamos a marcar hasta la línea inferior de la pinza correctiva. Marcamos desde este punto hasta la parte inferior de la pinza correctiva, hasta aquí. Sostengo acá en la punta de busto original y uno este punto aquí para cerrar dicha pinza. Es decir, que la subo acá y continúo. Ahora sí, marco el escote superior. Y aquí como se forma un ángulo, pues simplemente vamos a suavizarlo para que no quede tanto ángulo. Significa que esta pinza ya se eliminó en esta nueva pieza. Esta pinza ya se cerró aquí con ese proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar aquí y vemos que efectivamente ya se ajustó. Lo que vamos a hacer ahora es desde este punto hacia acá y desde este punto hacia acá vamos a marcar 10 centímetros estándar. Esto es para el frunce.
10 por acá y 10 por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar este punto y este punto acá donde nos dio los 10 centímetros. Es un aproximado, no quiere decir que deba dar exactamente ahí. Como esta línea le hicimos, esta línea está súper recta y bien escuadrada, entonces como esta línea se marcó bien en la base, vamos a empezar este punto en la base también de este corte, bien acá, y tratamos de ubicar este lo más cercano a ese punto. Ahora sí, terminamos de marcar esta pieza desde la sisa. Costado y la base. La marqué hasta acá, ¿por qué? Porque si vengo hasta acá y luego me uno acá, se forma un ángulo. Aquí lo único que debo hacer es con una semicurva unir estos dos puntos. Y aquí ya tenemos la pieza de tela. Vamos a marcar que esta es la sisa y que este es el costado. Escote. Aquí voy a recordar que lleva un cruce de 1 centímetro. Puede hacerle todos los apuntes que quiera. Ahora esta pieza se corta 2 veces. En tela. Resulta que la tela que conseguí es esta, es la más similar que pude conseguir de acuerdo al diseño original. Pero aquí vemos que la línea de busto o las líneas de la tela en el busto van más bien un poco verticales. Entonces resulta que esta tela lleva las líneas un poco en diagonal. Van así, como de lado. Significa que debo marcar el hilo de tela en diagonal. Bueno, vamos a aprovechar aquí ya que se traspasan bien las líneas y les voy a explicar. El hilo de tela por lo general de cualquier tela es este orillo. Entonces si yo marco que el hilo de tela va así en forma vertical, cuando corte mis líneas van a quedar así en diagonal en la prenda. Pero como yo quiero que queden en forma vertical, guiándome por el diseño original, pues debo marcar el hilo de tela así. ¿Ven que ya cambió las líneas? Lo que significa, vamos a ubicarlo más o menos así, lo que significa que yo voy a medir simplemente de este orillo y de este orillo hacia acá. Por ejemplo, podemos estar midiendo 12 centímetros, de aquí a acá 12 y de aquí a acá 12. Significa que mi hilo de tela vendría quedando así en diagonal.
¿Qué quiere decir? Pues simplemente vamos a hacer el despiece y les voy a enseñar ahora. Hacemos el despiece. Este trazo no lleva aumentos de costura todavía. Se debe aumentar parte superior 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro por todo el contorno. Significa que, por ejemplo, cuando tenga mi tela, como ya tengo marcado mi hilo de tela, entonces simplemente ubico la tela, acomodo bien, veo mi hilo de tela cómo debe de ir. Significa que esta línea debe ir en línea paralela con el orillo de tela. Entonces, cuando ya hemos acomodado muy bien la tela, vamos a ubicar que esta línea de línea paralela con esta, es decir, que de aquí a acá, si hay 12 centímetros, aquí a acá también debe haber 12 centímetros para que nos quede exacto. Y de esta manera nos saldrían las líneas verticales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el otro trazo. Como el otro trazo se va a cortar con una tela de forro que no lleva estampado, pero si por ejemplo se va a hacer una blusa con estampado y queremos línea de tela o hilo de tela así, pues entonces de aquí a acá línea paralela para acomodar este trazo, y lo mismo de aquí a acá línea paralela para acomodar este otro trazo. Pero este es forro, o sea, solamente estoy dando como la explicación de cómo se trabajan estas líneas. Esta tela pues es la más similar que conseguí, porque pues sé que la foto lleva unas líneas un poco más pequeñas, más delgadas, pero bueno, esta es la más similar con la que podré trabajar, y es una tela que se llama rayón. Vamos a hacer este despiece. Vamos a sacar esta piecita. Ya debiste haber marcado, por favor, hombro, corte y sisa, porque nos podemos confundir. Ah, y otra cosa muy importante es que esta es la pieza del delantero, porque la pieza de la espalda va a ser similar. Vamos a conservar este pedacito y continuamos con este. Aquí vamos a cerrar la pinza. Y vamos a suavizar acá igual como lo hicimos con el otro lado. Y listo. Vamos a escribirle que esta parte es la parte superior o escote, que este es el corte y este el centro frente. Bueno, este ya se deduce, pero podemos escribirle acá que esta es la sisa y escote. Voy a acomodarlo bien donde estaba antes y voy a hacerle una marquita donde me indique que aquí empieza la costura del escote o blusa.
Esto lo puede hacer antes de hacer el despiece o idealmente, solo que bueno, lo hice al final. Aquí ya tendremos estas piezas. Quedaría por cortar 2 tiras de 60 centímetros de largo. De ancho, ese ancho viene aproximadamente de 2 centímetros, pero parece que es otro tipo de material. Igual lo pueden hacer con esta misma tela. Esto lo vamos a conservar por aparte para hacer la manga. Como la parte o la pieza que ya hicimos, la hicimos desde la base de busto hacia arriba, vamos a hacer de la base de busto hacia abajo. Aparentemente tiene varilla, pues vamos a hacerla con varillas, pero no quiere decir que sea de pronto muy entallada la blusa o muy apretada. Voy a marcar desde la pinza y centro frente. También voy a marcar parte de la pinza inferior, de media cadera, de cintura y pinza externa. También voy a marcar lo del costado, pinza externa o punto externo, pinza de cintura, de media cadera y parte inferior. Listo. Aquí están los punticos. Solamente voy a hacer coincidir los 4 puntos. Cierro acá. Bueno, esta pieza la van a hacer de acuerdo a cómo quieren su blusa. Si la quieren un poquito ajustada o si la quieren simplemente a la medida, quede exacto pero que no quede ajustado. Como se le va a poner unas varillas en el delantero y también en la espalda, pues voy a reducir por el costado 1 centímetro. Pero desde aquí empiezo a abrir. Voy a subir 10 centímetros estándar y por acá 5. Esto lo uní con línea recta para cerrar. Vamos a cerrar acá, unimos acá. Bueno, hay 2 formas de hacer este acabado. Primero podemos colocar simplemente por dentro de la tela una tirita y por ahí guarda la varilla. La otra forma sería hacer 2 cortes y en cada corte ubicar 1 o hasta 2 varillas de acuerdo a la forma que le quiera dar al resultado final. Lo más fácil sería marcar una línea y por ahí ubicar las varillas como tal.
O también pueden simplemente hacer cortes, doblar la pestaña y pasar costura sin necesidad de ubicar una varilla que simule como si tuviese varilla, pero realmente no la tiene. Vi algunas imágenes de la misma blusa que no tenía ninguna varilla, simplemente era una costurita que simulaba tener varilla como tal. En la foto se ve que tienen dos, así más o menos, una por acá y la otra así más o menos. Esta parte no llevaría varilla en el centro frente, sino que lleva doble estela. Entonces aquí podemos hacer esos cortes y si quiere puede colocar dos varillas o una sola en cada corte. Hay que tener precaución. Vamos a escribir que esta es la parte superior, que esta es la pieza 1, 2, 3. Vamos a escribir que aquí es el costado, que este es el corte, y eso sería. Esta pieza se cortaría dependiendo del tipo de tela. Si va a usar de pronto una tela súper gruesa, pues podría usar simplemente una sola capa. Pero si va a usar una tela muy delgadita y quiere que le dé un poco de firmeza, pues podría ocupar dos capas. Inclusive puede usar una como forro con algún otro tipo de tela y otra que sería la tela final o la tela que va a quedar a la vista. Como voy a usar una tela que más bien es un poquito gruesa, voy a ubicarle solamente una capa. Entonces, como estoy trabajando con la mitad, es decir, este es un costado, me quedaría faltando el otro costado del otro lado. Entonces sé que debo cortar dos veces esta, dos veces esta y esta una vez, porque ya lleva doble estela, quiere decir que sale la pieza completa en este punto. Entonces esto es en tela. El hilo de tela para esta pieza vendría siendo prácticamente escuadrando del centro frente y formando línea vertical, aunque si trabajara con una tela de rayas y quiere que las líneas o rayas queden en alguna dirección en especial, pues así mismo va a marcar el hilo de tela. Escuadro el centro frente y voy a marcar un hilo de tela normal, o sea vertical. Y ahora sí, vamos a cortar. Las costuras para este se aumenta por aquí 1, en la parte superior 1, parte superior 1, parte superior 1, por aquí no porque lleva doble estela, en la parte inferior 1,5 para dobladillo, 1,5 y 1,5. En los cortes, como se va a colocar varilla, vamos a ubicar 1,5 centímetros. Por acá se aumenta 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Por aquí 1, en la parte superior 1, 1 y 1. Y listo. Entonces sabemos que la del centro frente será la pieza número 1, la del medio será la número 2 y costado la número 3. Aquí ya tenemos entonces todo el delantero. Vamos a hacer la espalda. Para la espalda vamos a marcar la parte superior. Aquí tengo ubicada la medida de costado, que es la línea de corte imperio prácticamente,
que fue lo mismo que se hizo adelante, se cortó en la base de busto. Esta sería la misma medida. Marco, costado hacia arriba, sisa, hombro, escote, y acá también tengo la marquita, y espalda. Voy a marcar como guía la pinza de cintura. Vamos a hacer el ajuste del hombro. Entramos acá 5 centímetros y vamos a formar la curva también. Para la espalda no quiero que me quede tan escotado en la espalda, pero obviamente esto también va a elección. Voy a bajar, a ver, 8 centímetros. Para mi gusto estaría bien, pero pueden bajar hasta esta pinza inclusive, o pueden dejarlo inclusive más alto. Escuadro. En esta parte voy a dejar una línea recta para hacer una abertura. Quiere decir que esta pieza es una y ya la otra pues vendría siendo toda esta, que viene en tela estampada. El hilo de tela pues escuadramos con esta línea. Puede ser vertical o puede ser también en diagonal, como lo habíamos hecho con la otra, que viene así. Eso ya lo veré en el momento en que ubique la tela, a ver de qué forma la puedo hacer. Si quiero que las líneas queden de forma vertical o en diagonal. Esta se corta 2 veces porque aquí lleva corte. Esto aquí lleva una cremallera invisible. Voy a sacar esta pieza de una vez. Recuerda escribirle que este es el hombro, la sisa y el corte. Vamos a conservar también esta piecita. Vamos a abrir acá por la línea que le hice. Y voy a cerrar esta pinza que es pequeñita. Procure cerrarla de manera que no quede como tan grande o tan en ángulo. Esta pinza es pequeña. Aquí, como se va a coser un elástico, entonces la blusa en sí no queda súper apretada en la parte superior de espalda. Verifique que esta pinza no le quede muy grande, que no quede mayor a 2 centímetros. Entonces aquí lleva un elástico
de 1 centímetro de ancho en esta parte. Aquí lleva cremallera invisible, aquí solamente lleva costura, costura y costura. Aquí se aumenta 1 centímetro de costura siempre y cuando el elástico sea de 1 centímetro de ancho. Si va a colocar un elástico más ancho, digamos 1,5 centímetros, pues por ende debería aumentar 1,5 centímetros también en este punto. Aquí para cremallera invisible se aumenta 1 centímetro únicamente. Si va a colocar otro tipo de cremallera, aumente hasta 1,5 centímetros. En la sisa aumente 1 centímetro, costado 1 y parte inferior 1 centímetro. Para la parte inferior marcamos desde la parte de corte imperio o base de busto, costado, parte inferior y centro atrás. También vamos a marcar esta pinza por el costado. Eliminamos los mismos 10 centímetros que eliminamos al delantero. En la espalda esa elección si quiere agregarle varillas o no. Entonces aquí es parte superior, costado. Vamos a verlo. Pueden cerrar esta pinza. Como en la parte de cintura no cierra completamente, pues simplemente lo vamos a eliminar por costado. Por costado habíamos eliminado en la otra pieza del delantero 1 centímetro desde la parte inferior. Entonces simplemente aquí elimino 1 centímetro, pero por cintura voy a eliminar 1,5. 1,5 centímetros para eliminar este pedacito de acá. Tomo esta pieza y acá suavizo un poquito si queda demasiado ángulo. Y ahí pasamos entonces a hacer los cortes. Vamos a hacerlo entonces con varilla para mayor claridad. Esta es la pieza 1, esta es la pieza 2 y esta la 3. Por aquí también va la cremallera invisible. Quiere decir que por aquí lleva el corte y por acá también. El aumento de costura es por el costado 1, parte inferior 1,5. Por la cremallera 1, cremallera invisible, y en la parte superior 1 centímetro. En los cortes 1,5. Y listo. Ya quedaría lista la parte inferior de espalda. Vamos a colocar acá que esta es la parte posterior.
Bueno, ahora sí nos vamos con la manga. Mi largo de manga son 60 centímetros, entonces voy a marcar una línea de 60 centímetros menos 6 para el ancho de puño, o sea 54 centímetros. Voy a marcar para cabeza de manga 10 centímetros estándar. En este trazo la medida de sisa son 26 más 20.5, o sea 46.5. 46.5 menos 2, voy a usar 44.5. De esos 44.5 los debo dividir en dos partes, para allá una mitad y para acá la otra mitad. Como la manga es una manga recta, voy a escuadrar hasta abajo. Esta línea la divido en tres partes. Da 7 centímetros y medio. Marco. Siete y medio y 7 y medio. Igual para este lado. Y otros 7 y medio. En este punto vamos a subir 2 centímetros. En este punto vamos a bajar medio. Ahí donde está. Aquí también subimos 2. Y acá no hacemos ningún ajuste. Vamos a marcar una curva. Arrastramos acá más o menos unos 2 centímetros sobre esta línea. Y aquí es donde vamos a usar los pedacitos que nos quedaron de la parte del hombro. Entonces, esta parte que va más profunda, donde bajamos medio centímetro, es el delantero. Y esta parte posterior. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar esta línea central hacia arriba. Y vamos a calcar esos pedacitos que le hacen falta, delantero con delantero y posterior con posterior. Vamos a unir con esta línea la parte de sisa, es decir, aquí donde dice sisa lo vamos a unir con esto, y la que queda donde dice corte va a quedar hacia arriba. ¿Por qué? Porque este corte se va a unir con la otra pieza que fue donde se eliminó el pedacito, es decir, donde se cortó. Vamos a unir así. La línea de hombro la vamos a ubicar acá, sobre la línea que dimos continuidad. Sostenemos y vamos a marcar como punticos aquí. Marco acá. Luego voy bajando de manera que este corte vaya quedando con esta curva que es la de la sisa. ¿Sí? Entonces empezamos así. No importa aquí como que no pasa nada. Luego vamos a ir bajando, que esta línea vaya quedando sobre esto. Entonces bajamos un poquito, marcamos otro puntico. Aquí ya tocó subir, entonces subimos, marcamos otro puntico. Por aquí otro puntico. Bajamos otra vez para ir uniendo estos dos puntos, estas dos líneas. Un puntico, bajamos, otro puntico, bajamos, otro puntico, y aquí termina. Ahorita lo ajustamos. Ahora con el delantero. La parte que dice sisa va con la manga y la parte que queda
que dice corte queda hacia este lado, entonces, y el hombro queda aquí. Entonces, como aquí dice sisa, pues me tocó voltear el tracito así. Ubicamos acá y empezamos a mover el pedacito. Y así queda. Vamos simplemente a hacer un ajuste aquí exactamente donde se unieron los dos puntos. Vamos a escuadrar 2 centímetros. 2 centímetros hacia acá y hacia el otro lado también 2 centímetros. Para que aquí no quede en punta. Y ahora sí vamos a formar la cabeza de manga. Suavizando las líneas y llegando acá a los 2 centímetros. Lo mismo a este lado, suavizamos por acá y unimos acá para que no quede en punta. Y ya está nuestra manga. Si quiere frunce en esta parte del hombro, o sea, que no quiere que le quede como tan exacto, pero quiere que le quede más bien frunce después de coser el elástico, pues bajan por aquí más o menos unos 10 centímetros y abren la manga. Por ejemplo, de aquí a acá, bajan y escuadran 10 centímetros, bueno, o sí, tienen que escuadrar. Por ejemplo, vamos a marcar. Y abren por acá. Abren por acá y abren por acá. Bueno, me gustaría hacerlo así, vamos a hacerlo así. Si no quieren frunce, pues lo dejan así y le aumentan por acá 1 centímetro de costura para coser elástico. Por acá 1 también y acá 1 centímetro. Vamos a marcar aquí, bueno, aquí no marqué el punto del posterior, pero vamos a marcar aquí, ¿se acuerdan de la marquita hasta donde se supone que debe de ir la pieza del delantero? Vamos a marcarla entonces. Entonces veníamos aquí, así, quedó acá, como el piquete. Quiere decir que desde aquí empieza a coserse la pieza del delantero y esta parte va a quedar libre para el elástico y para que quede en el hombro. Entonces lo que decía acá es, si quieren que aquí les quede un poquito más de frunce, un poquito bombachito, pues simplemente vamos a abrir acá. Voy a hacerle, no mucho, voy a hacerle un poquito nada más. Voy a abrirle por ahí unos 6 centímetros nada más. Y ya está esta manga, solamente queda pendiente hacer el puño, un poquito remendada, pero pues para no pasarla a un papel limpio y gastar más material, pues esto me sirve perfectamente. Con esta guía, entonces, como yo debo cerrar la manga aquí primero, por acá, entonces simplemente yo uno esta línea con el corte de costado de la blusa y empiezo a coser desde aquí bien organizadito y ya me da donde debe ser. Y el resto pues se cose el elástico de 1 centímetro de ancho
y bien ajustadito para que quede bien pegadito en el hombro. Solo me queda por hacer el puño. El puño es, en mi caso, con puño cerrado, medí esta parte de acá y medí 22 centímetros. Que no quede muy ajustado porque no le voy a hacer ninguna otra abertura para que entre completamente mi mano. Quedó de 22. Y de alto, como son 6, pero voy a hacer de una vez en una sola pieza, es decir, doblo la tela, tendría que sacar esto del doble, que son 12 centímetros. El hilo de tela, pues depende de si quiere que se diferencie de la manga, pues lo puede sacar hilo de tela vertical, horizontal o en diagonal. Y esto se corta 2 veces. Así se dobla cuando se cose. Voy a entrarle acá medio centímetro a cada lado únicamente. Y ya está el puño. Entonces este puño se cose acá y este excedente se frunce. Y ya tendríamos listo nuestro diseño de blusa con todos los básicos. Ahora vamos a ver cómo tender en la tela y cómo confeccionarlo.